Se quedó sin batería, mujer. No me digas. Pero qué torta. Amigos, vamos con el Está Circulando de hoy. Marilia, Erika y el Elemental Jackson ya están aquí para ofrecernos qué está pasando en Venezuela y en el mundo. Buenos días, niñitos. ¿Cómo está ese menú de hoy? Buenos días, Mingo, amigos. Buenos días. Marilia, Buenos Erika. días. Buenos días. El menú está complejo, Mingo, está complejo porque vamos a arrancar precisamente con las cifras del COVID. Ayer se reportaron 77 nuevos casos para un total de 618 casos totales. Se sigue manteniendo la cifra de fallecidos en 10 y pues Delcy Rodríguez, que fue la encargada de dar el parte, destacaba cómo los casos, la mayoría de esos casos son importados de todos los venezolanos que están regresando a Venezuela. Sí, nombraba Colombia, nombraba que venían de Ecuador, 5 de Perú, 8 de Ecuador y 4 de Brasil, que son los casos importados que decíamos. Sí, ahora vamos a escuchar si siguen en el discurso político, si siguen dando a entender que somos muy efectivos combatiendo esta pandemia. Ajá. Porque ha marcado un salto significativo en los últimos últimos días, ¿no? Sí, en los últimos 3 días. En los últimos 3 días. Entonces, ¿qué está pasando allí? No se están practicando correctamente las pruebas. Hay que argumentar más que decir las cifras, porque hay que explicarle al país qué es lo que está pasando en realidad con esta situación. O las medidas, ¿no? En la frontera, porque si son importados, Sí. ¿qué está pasando en las fronteras para el pase de los... Hay que recordar que Brasil, lamentablemente, pasó Al a ser ayer estaba en el cuarto, no sé si ahora tú ya tienes está en el tercero. ya está en el tercero, Sí. esto es bien significativo, lo tenemos al lado. Y más si tenemos esta movilidad que por personas que salen del país por esta situación económica y todas estas cuestiones que se ha generado en los últimos años, bueno, eso es un foco bien importante. Pues entonces hay que ser serios y agudizar las medidas bueno, para prevenir cualquier y las complejo pruebas, allí. Jackson, las pruebas. Ayer Delcy Rodríguez aseguraba que se están haciendo las pruebas rápidas y que, bueno, que también se están aplicando las pruebas moleculares, el PCR. Pues yo insisto que estas pruebas tienen que hacerse, pero mucho más el PCR, sobre todo, que parece que es la prueba que es la que mejores resultados se obtienen. Pero, sin embargo, fíjense lo interesante que la semana pasada comentábamos lo de la alerta, este informe que había sacado la Academia de Ciencias de Física, Matemática y Ciencias Naturales, y cómo de pronto hasta el mismo Diosdado Cabello había dicho que merecían Operación Tuntún estos miembros de la Academia por haber precisamente comentado, de forma muy científica y seria cuántos casos podíamos reportar entre junio y septiembre. Exacto. Con la finalidad de que se tomen las medidas preventivas para evitar que esto comienza a ver, como se comienza a ver ya, ¿no? Claro. Entonces, ayer, precisamente la presidenta de la Academia estaba comentando, la presidenta Mireya Goldwasser confirmó que nadie del régimen de Maduro se ha acercado a ellos para alguna consulta y se prepara un nuevo informe con datos actualizados sobre el comportamiento de la pandemia. Ellos comentan que antes de hacer público el informe y publicarlo en su página web, ellos se lo remitieron a Delcy Rodríguez, se lo remitieron al ministro de Ciencia y Tecnología y nadie respondió. Entonces ellos lo que quieren es orientar a los sectores de la sociedad, sobre todo a los encargados de diseñar y ejecutar las políticas públicas sobre el potencial impacto de esta pandemia en la sociedad venezolana. Sí, hay que destacar que esto fue una entrevista que le hicieron nuestros compañeros del diario El Nacional. Abro comillas, parte de declaraciones de la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Mireya Goldwasser, destaca: la única intención nuestra es ayudar. Nosotros, en ese sentido, no queríamos ni alarmar a la gente, ni crear caos, ni polémica. Bueno, ya hay reacciones entonces, ya se está esperando esta declaración, porque la vocera principal de la Academia, bueno, ahí la tenemos pues. Pero también hay declaraciones contradictorias que generan polémicas, son las del diputado José Manuel Olivares. Recordemos, amigos, que el diputado se encuentra en el exilio y él denunció que manejan cifras donde hay 4 fallecidos y no 10, como dice el régimen, por el COVID-19. Él destacó que en el Hospital Universitario de los Andes murieron 2. Abro comillas, sus familiares recibieron post-mortem el resultado positivo de la prueba rápida. Detalla que otro deceso fue el de una mujer embarazada a quien se le realizaron varias pruebas que dieron negativo y perdió la vida el 10 de mayo en el Hospital Luis Racetti de Barinas. Pero no 4 en vez de 10.
O sea, Además 4 de los más. 10, Sí, se él- le cuatro suman. más que no- Claro, que el régimen claro, no ha anunciado. claro, repito, él dice que las cifras son 14, en todo Ujú, caso, las cifras que él claro. maneja son 14. Los otros dos casos serían que la última víctima, en todo caso, es un menor de 14 años, quien falleció en el hospital Pablo Acosta Ortiz del estado Apure y que dio positivo en una prueba rápida. En definitiva, está hablando de 4 casos más que se suman a los 10 de régimen para un total de 14. Sí. Recordemos también que dieron el toque de queda en el estado Apure, pero no sí. han nombrado ese caso que dice José Manuel Olivares. Que va a ser de 10 a 4 de la tarde. Sí, De 10 18 a horas. 4. Ok. 18 horas de toque de queda. De hecho, también se ha estado comentando sobre la primera vacuna aprobada en humanos que da pasos positivos, que está dando resultados, muy buenos resultados. La empresa farmacéutica Moderna INC está aprovechando para anunciar una oferta pública de acciones por un valor de $1.250 millones que se necesitan para financiar estos estudios. Pero las reacciones han sido positivas, los resultados han sido alentadores y bueno, y se espera que próximamente puedan comenzar nuevas pruebas para... Sí, esta fue una prueba realizada a una muestra de 8 personas que se les aplicó esta vacuna y todas ellas presentaron anticuerpos, como que se hubiesen pasado esta enfermedad. Entonces la expectativa, esa es la primera fase. Después viene la segunda fase, están anunciando que para el mes de junio, por supuesto con más cantidad de personas para seguir explorando, pero ellos hablan que si todo se da como debería ser las cosas, bueno, estarían hablando de que esta vacuna estaría en el mercado en enero, empezando el año. Y veo que hay noticias colaterales que tienen que ver con lo que ustedes están planteando del COVID, pero en el área económica. Porque veo que la Academia de Ciencias Económicas está advirtiendo que Venezuela vive en la miseria. Y la hiperinflación se desboca durante la cuarentena en Venezuela y además el gran confinamiento desata una ola de desempleo en Venezuela. Sí, tal cual. Claro. Que es lo que decíamos, que cómo se cumple una cuarentena en este país si las personas salen a buscar el día a día. Si tienes alimentos regulados en dólares, Sí, Exacto. todos en dólares. en dólares, y tu salario es en bolívares, y no llega ni a $3, se lo llevas a dólares, entonces eso, bueno, se sigue conociendo a nivel mundial cuál es la situación de nuestro país. Esto devela más cuál es la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y no solamente eso, Jackson, insistimos, en este momento hay sectores en Caracas, bueno, el resto del país también siguen denunciando, Táchira, Mérida, el problema del servicio eléctrico, pero en este momento en Caracas se le agudiza también aún más la cuarentena por la sequía, la falta de agua y las fluctuaciones del servicio eléctrico que nos tienen completamente acorralados. Y eso en Caracas es evidente, y una muestra evidente fue el cacerolazo anoche a las 8:30 en varios sectores de Caracas, tanto por falta de agua como por falta del servicio eléctrico. Sectores como Bellomonte, La Bandera, Recreo, Los Símbolos, La Urbina, Petare, La Florida, El Bosque, Santa Mónica, Chacaíto, Los Ruices, Lídice, Altagracia, El Silencio y Las Palmas. Parque Central también se Parque sumó a Central ese también se cacerolazo. sumaron a ese cacerolazo. Bueno, y mientras tanto a comprar cisternas, ¿no? Las cisternas que de nuevo, al igual que el año ¿En pasado, dólares? comienzan a En cotizarse en dólares. Y entiendo que las colas en los llenaderos, las filas que se hacen de camiones en los llenaderos son inmensas. Hay que anotarse en lista de esperas para recibir esta... No, y con una política socialista. Sí, sí. Si esta es para los privados, una gratis para Para el pueblo. el pueblo. Muy bien, ¿verdad? Ah, bueno. Esa es la nueva política Y los en los llenaderos. dirigentes opositores dicen que eso no va a solucionar el problema. No. No, y a Que eso, no lo va a solucionar. y a eso también debemos sumarle la situación de la gasolina. Uy. Está próximo, según una nota publicada Esta semana. tal cual, está próximo a llegar uno de los primeros tanqueros Sí. de Irán, ¿no? Y sigue la advertencia. Ese Irán, buque pudiera llegar el viernes. ese buque pudiera llegar el viernes. Sí. Bueno, ¿Y sí. qué 22 de pasaría? mayo, ¿no? Ujú. 22 de mayo ¿Qué es la pasaría fecha entonces? que se estima la llegada del buque, se llama el buque Fortune. Se estima que trae un cargamento de 1.5 millones de barriles de gasolina. Vamos a ver qué pasa, porque tiene que pasar sigue. por el Caribe. Y ahí Ajá, está, la operación. ahí está la flota que se destinó para el combate del narcotráfico narcotráfico. y todo aquello. Que es Bueno, la vamos a ver operación qué de Estados pasa. Unidos, que Sí. Estados Unidos le dijo, bueno, Pero Irán sigue diciendo mosca, mosca, porque considera que las advertencias de Estados Unidos las considera como una amenaza, pues, ¿no? Y dice que Trump lo que está intentando es obstaculizar el ingreso de los tanqueros con la gasolina. ¿Qué irá a pasar con esa gasolina? ¿Irá a llegar? ¿La irán a descargar? ¿Iremos a ver menos congestionamiento en las estaciones de servicio? La verdad, Sí. que porque, por ejemplo, dicen en el estado Lara, están denunciando, lo denuncia el diputado Guillermo Palacios, que los bidones de gasolina las pueden revender hasta por $70. sí.
Sí. Y estamos Bueno, y hablando- sigue, y en el mundo petrolero que afecta, relacionado con nuestro país, ayer también se generó una noticia. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación de Venezuela en su lucha por retener el control de la refinería de petróleo Citgo. Eso pasó ayer, eso es la demanda de Crystallet, es una y por el empresa impago de Venezuela que debe. minera dedicada a sacar oro. Son 1.400 millones de dólares que ella ganó en un litigio, ¿no? con el gobierno de Venezuela. Entonces ella está buscando, bueno, que les recuperar su dinero. Imagínate. Y Pero de- ninguno de estos puntos que estamos debatiendo aquí en el Está Circulando de hoy serán orden del día de la Asamblea Nacional de... No. de Ah, hoy, no, de- Marilia. ¿No? ¿Y qué? Ay, Marilia. Lo estoy leyendo de Juan Guaidó, va a ser a las 10:30 de la mañana, virtual como lo han venido haciendo por la situación de la cuarentena, pero uno de los puntos es proyecto de acuerdo en respaldo al presidente encargado Juan Guaidó y la necesidad de un gobierno de emergencia nacional como solución a la crisis venezolana. El segundo punto debatirán sobre la violación de los derechos humanos a los menores de edad en el país tras la pandemia del coronavirus, acuerdo en respaldo a la protección de activos del Banco Central de Venezuela y acuerdo sobre el impacto diferencial del sector salud con respecto al COVID-19. ¡Qué silencio! Debieron sonar grillitos. Sí. Cric, cric, Es parte de, ¿Qué bueno, es de lo que esto? se va a debatir hoy en la ¿Qué es Asamblea esto? Nacional. Estamos a Dicen dos que se van pasos. a unir las dos asambleas. Pronto. La de Parra y la de Guaidó. Sí, que están en negociaciones. Algunos Pero se van a diputados, reunir ¿por qué? Por lo del CNE, porque ellos ahí sí Por las están reunidos. elecciones. Ahí estaban reunidos. por unas posibles Claro, elecciones por el comité. Por parlamentarias. eso, es el único punto Sí. en común que Sí. tienen hasta el momento. Sí, sí. Por el Y ahí no hay comité de diferencia que si es la postulaciones. asamblea. Exacto, Que está Parra allí. por ejemplo. Ujú. Oh, por Dios. No, sin comentarios. Sin No comentarios. Sí, sin comentarios. Pero bueno, Muy bien. ese es en el orden de lo que No se les queda nada por allí, compactamos. niñitos. El Foro Penal dice que hay 402 presos políticos en Venezuela. Y Jorge Rodríguez, ¿se nos queda algo Sí, que claro, que- que acusó a lo de John Goicoechea. Goicoechea acusa a John de Goicoechea. conspirador por la operación Gedeón y que recibió $500,000 para conspirar. Y Goicoechea dice que eso es viejo, Que eso del sí, premio. Y no sé que qué. primero se informe para no hacer el ridículo. Sí, muy bien, niñitos. Mucho juicio, mucho fundamento. Pórtense bien, no hagan rubiera. Y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.